No estamos hablando solo de patrimonio, estamos hablando de dignidad colectiva, de justicia histórica y de identidad aragonesa. El monasterio de Santa María de Sigena es una joya del arte románico y del patrimonio de Aragón. Fue panteón real, refugio de sabiduría, lugar de cultura y, sin embargo, ha sido durante décadas víctima del abandono institucional y del expolio. A lo largo del siglo XX, numerosas piezas muebles de incalculable valor artístico, histórico y documental fueron sacadas del monasterio, muchas veces sin autorización, sin protección, sin garantías y con absoluta impunidad. Piezas que deberían de estar aquí, en Aragón, en su contexto histórico y cultural, y no ocultas en almacenes de museos o en vitrinas fuera de nuestra tierra. Gracias a años de lucha jurídica, se han convertido en sentencias judiciales firmes que ordenan la devolución de estas piezas a su lugar de origen, a Sigena. Y, sin embargo, estas sentencias no se han cumplido. Esto es un escándalo político y jurídico y se nos niega el derecho como pueblo aragonés a recuperar nuestro patrimonio. ¿Qué Estado de Derecho permite que se ignore una sentencia firme? ¿Qué democracia puede tolerar que se siga menospreciando el legado cultural de una nacionalidad histórica como es Aragón? Pero no nos conformamos solo con eso, queremos ir un paso más allá. Exigimos que se activen todos los mecanismos necesarios para recuperar otras piezas del monasterio de Sigena que todavía hoy ni siquiera han sido reclamadas formalmente. Es una cuestión de voluntad política. Cuando hay voluntad hay resultados. Cuando no la hay se agrava el expolio.